pero reaccionó inmediatamente Humberto y con la escasez de recursos tuvo la habilidad de allegarse de fuentes de financiamiento en especie. Es decir, se celebraron convenios con la Universidad Iberoamericana para recibir cursos de capacitación que eran muy apremiantes en la televisora en ese momento. Venía en un proceso de cambio, además del cambio del director, había un proceso de liquidaciones obligadas por la situación presupuestal también que prevalecía en el gobierno estatal en ese momento. Se dieron de baja 150 colaboradores. Entonces la situación al interior no era nada fácil para él, y gracias a la capacitación, gracias a estos convenios que celebró con la Ibero y con consultores privados, tuvimos la suerte de crecer en lo que necesitábamos técnicamente todos los que integrábamos el canal en ese momento. En alguna ocasión oí a Pedro Ferriz hablando de innovación, una gran innovación en los medios, porque ellos hacían radio y tenían una cámara enfrente. Eso nosotros lo habíamos hecho en RTG en el 92, más o menos, 91, 92. Teníamos muchas limitaciones en la cobertura de las estaciones de radio, en las 3 frecuencias que teníamos. Equipos ya muy viejos, teníamos muy poca señal. Y teníamos un hueco, por ejemplo, importante en la mañana, en televisión. Entonces la señal de radio la metíamos a la televisión, que fue duramente criticado incluso por los señores diputados. Decían que cómo era posible que metíamos la señal de radio en la televisión. Pero no contentos con eso, también decidimos meter una cámara de televisión en la cabina de radio. Entonces a mí me tocó muchas veces estar haciendo el noticiero de radio en la mañana con una cámara por un lado. ¿Qué es radio y televisión? Es un enlace permanente entre Canal 4 y La Voz de Guanajuato, por medio del cual usted puede ver en televisión nuestra producción radiofónica y escuchar en radio los programas televisivos. Todo esto con un doble objetivo: optimizar los recursos y buscar una doble opción para comunicarnos con usted. Además de la renovación de infraestructura que desesperadamente le urgía a la radio y televisora del Estado, Humberto Aguinaga notó la urgencia evidente de contar con personal comprometido y capacitado. ¿Cómo está usted? Es un placer saludarlo esta noche en el Sistema Guanajuatense de Noticias. Entonces, ya por propia gana y por iniciativa propia empecé a producir pequeños segmentos. Entonces, me parecía importante dar a conocer esa propuesta artística, ¿no? Que no tenían un foro, no tenían dónde proyectar, y bueno, la televisión pública es para eso, ¿no? Entonces yo le propuse al director que me diera chance de producirlos. Entonces eran pequeños segmentos de 2, 3 minutos que producía. Era pues de todo, ¿no? Era ir, cargar equipo, cámara, hacer cámara, llegar a editar, y en donde yo ya terminaba esa cápsula, entregaba a los productores que sí tenían programas las capsulitas para que las pudieran transmitir en su programa. Por este motivo, tomó la decisión de instruir a los miembros más entusiastas del equipo y prescindir de los servicios de los menos interesados. Llegado el momento en que la radio y televisión de Guanajuato contaba ya con la infraestructura básica y el personal dispuesto y capacitado, Aguinaga tuvo la oportunidad de batirse en el campo de acción y poner a prueba la voluntad y entrega de los miembros de su tripulación, quienes fueron más allá de sí mismos, llegando a los rincones más alejados del Estado. A veces decíamos que era televisión de trinchera, ¿no? Porque se hacía con mucho esfuerzo, mucho corazón, haciendo a un lado muchas cosas, de mucho sacrificio, pero creo que valió la pena. Estamos justamente afuera de la biblioteca pública, estamos en
Durante la votación para gobernador de Guanajuato, en la que Vicente Fox fue candidato, RTG se dio a conocer como el ojo de las elecciones. Y la verdad es que fue una suerte que a nosotros nos tocara intervenir en esa ventana en la que se creó el primer instituto electoral en el país. Inclusive antes que el IFE, antes que el Instituto Federal Electoral en Guanajuato, tuvimos nuestro Instituto Estatal Electoral. Carlos Medina instauró el primer Instituto Estatal Electoral Ciudadano, y la televisión, que había venido siendo oficialista, se convirtió en un recurso de la ciudadanía, en un aspecto de esta ciudadanización de las elecciones, y fue lo que nos tocó trabajar a nosotros. Entonces fue una maravilla, fue una oportunidad extraordinaria, fue mucha suerte, tuvimos mucha suerte de estar ahí en ese momento. Nunca en la historia de la televisión en México se había logrado una cobertura tan amplia de un proceso electoral que además vigilara el orden y limpieza de las votaciones. Se hizo un esfuerzo en el 94 que sigo sin ver en la televisión nacional, por lo menos, ¿no? Hasta este momento, incluyendo el 2000 y el 2006. Fue un esfuerzo titánico que solamente podría yo equipararlo a las coberturas que hace CNN de los temas mundiales, ¿no? Equipos, recursos, personas, cámaras, intereses, horas en pantalla. Eran transmisiones que comenzaban el sábado y terminaban martes, miércoles de la siguiente semana, ¿no? Eran elecciones que estaban muy vigiladas por organismos ciudadanos, pero también creíamos que era importante que la ciudadanía tuviera una extensión de sí misma, una mirada más allá de lo que estaba sucediendo en el propio distrito o casilla electoral, pero que tuviera una visión global del Estado. Entonces era una operación muy compleja, porque además, por ejemplo, había una cuadrilla de reporteros que salían, por decirte, a cubrir a Doctor Mora, pero Doctor Mora cubrían y tenían que regresar a Dolores Hidalgo para de Dolores Hidalgo retransmitir por microondas, porque además tuvimos que montar todo un sistema de microondas para poder tener esa cobertura. Había municipios que no se podían cubrir los microondas porque los rebotes de señales no nos permitían tener la reproducción fiel de la imagen y del audio, entonces se venían los autos con los reporteros, cubrían a un municipio a 3 horas de distancia y se regresaban. Las carreteras eran verdaderamente infames cuando había, bueno, ya, el Estado prácticamente todo tenía carreteras, pero en muchas eran casi caminos de brecha. Al poco tiempo de haber sido elegido Vicente Fox gobernador de Guanajuato, Humberto Aguinaga entregó la dirección a su sucesor, José Morris, el legendario productor. En la crónica de la televisión regional en México quedarán relatados los avatares de la estación, cuando Humberto Aguinaga estaba al mando de la radio y televisión de Guanajuato, conocida hoy como TV4. José Morris llegó a TV4 luego de producir varios de los programas de más éxito en uno de los emporios mediáticos más grandes e influyentes de América Latina, Televisa. Logré ya establecer un canal que, aparte de eso, me medía, porque sabía medirme con cualquiera en cuestiones de televisión, hablando de producción. Su gestión como director de Radio Televisión de Guanajuato se caracterizó por haber enfatizado la producción de programas destinados al entretenimiento. En el aspecto de producción, el licenciado José Morris decía: si estamos trabajando en la televisión y no nos ven, entonces esto no es televisión. La televisión se hizo para que la vean. Su orientación fue hacerlo un poco más popular. Sanos y fuertes, ¿no?
A través de la señal de radio y principalmente por medio de la señal de televisión, José Morris distrajo la atención de la población de los asuntos que tuvieran que ver con el acontecer político en la región. Su misión era captar la atención de la audiencia y darle gusto al gran público, enseñanza de su mentor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Así que nos despedimos por el día de hoy, pero lo recibimos mañana. Chao. Si tu familia es normal o completamente rara, Igualmente mejoró notablemente la producción de la barra destinada a los niños. estamos para escucharte. Nos vemos Sin embargo, lunes, martes. lo primero que modificó al asumir la dirección de Radio Televisión de Guanajuato fue el inmueble donde se encontraba su centro de operaciones. Producción, ya no estábamos en un cuartito de 3x3 o de 2x2 y ya pudimos tener un área mucho más decorosa. Pudimos tener carro, pudimos tener un poco más, creo que 2 cámaras portátiles. Se empezaron a contratar más personas. Empezó a fluir, yo siento que ahí empezó a fluir más el recurso a lo que es la televisora ahora, ¿no? A la llegada de José Morris Gómez, efectivamente, la Secretaría de Educación Pública inyectó muchos recursos para equipamiento. En esa administración se equipó una unidad móvil, se incrementó la red de los retransmisores en diferentes zonas del estado de Guanajuato y aunque fueron en UHF, sí permitió incrementar la cobertura. ¿Cómo estás por allá? Sí, mira, estamos aquí en... Hacer televisión exige un flujo constante de capital, el cual se puede generar a través de la venta de patrocinios, como menciones al aire del producto, a cambio de premios para los televidentes. En el caso de la Radio y Televisión Pública de Guanajuato, esta actividad es permitida por el estatuto que la gobierna y gracias a ella y a la experiencia de José Morris, aumentó el rating de la televisora.